Antes de que esta historia fuera contada, hubo personas que descendieron a un lugar donde el aire era más pesado y el silencio parecía observar. No vieron monstruos ni escucharon gritos claros, pero sintieron algo peor, la certeza de no estar solos bajo tierra. La cripta de los muertos no guarda solo restos humanos, guarda algo que nunca aceptó ser enterrado. La cripta de los muertos. Historia real de horror en Perú. No todas las historias de terror ocurren en casas abandonadas o caminos solitarios. Algunas permanecen bajo tierra, ocultas durante siglos, esperando a que alguien vuelva a descender. La cripta de los muertos es uno de esos lugares. No figura en folletos turísticos ni aparece señalizada. Sin embargo, su existencia es conocida por historiadores, religiosos y trabajadores que alguna vez tuvieron que entrar y nunca volvieron a hablar del tema. La cripta se encuentra bajo una antigua construcción religiosa levantada durante la época colonial. Originalmente fue utilizada como osario, un espacio destinado a albergar restos humanos cuando los cementerios colapsaban por epidemias, guerras o hambrunas. Cientos de cuerpos fueron trasladados allí, apilados sin nombre, sin ataúd y sin ritual adecuado. Con el paso del tiempo, el acceso fue sellado y el lugar quedó en el olvido. Los primeros reportes modernos surgieron en la década de 1970, cuando un grupo de obreros realizó trabajos de mantenimiento en el subsuelo. Al romper un muro antiguo, encontraron una escalera de piedra que descendía a una cámara oscura. El aire que salió de allí era denso y frío, con un olor imposible de confundir: humedad, encierro y muerte antigua. Dos de los trabajadores aseguraron escuchar murmullos apenas audibles. Uno se negó a continuar. El otro descendió unos metros y regresó pálido, temblando, sin poder articular palabra. A partir de ese momento, comenzaron a circular testimonios inquietantes. Un vigilante nocturno afirmó haber escuchado golpes provenientes del subsuelo durante varias madrugadas seguidas, siempre a la misma hora. 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Cuando informó lo ocurrido, le dijeron que ignorara los ruidos. Renunció semanas después. Investigadores independientes lograron acceder brevemente a la cripta años más tarde. Describieron pasillos estrechos, muros cubiertos de marcas y nichos abiertos donde los restos humanos parecían haber sido movidos. No había señales de vandalismo reciente. Sin embargo, los huesos no estaban donde deberían. Algunos estaban apilados en forma deliberada, como si alguien o algo los hubiera reorganizado. Lo más perturbador no fue lo que vieron, sino lo que sintieron. Todos coincidieron en una sensación de presión constante en el pecho, dificultad para respirar y la impresión de no estar solos. Uno de ellos aseguró escuchar su nombre pronunciado desde la oscuridad, aunque nadie más estaba allí. Al revisar las grabaciones de audio, no se registró ningún sonido claro, solo estática y un susurro prolongado. Existen documentos eclesiásticos que confirman que muchos de los cuerpos enterrados en la cripta pertenecían a personas fallecidas sin confesión ni ceremonia. Epidemias enteras fueron sepultadas deprisa. Se cree que el lugar nunca fue consagrado adecuadamente, lo que, según creencias religiosas antiguas, dejó las almas sin descanso. Vecinos del sector afirman que, en noches específicas, el suelo vibra levemente y el aire se vuelve más frío alrededor de la estructura. Algunos aseguran escuchar rezos mezclados con gemidos bajos. Otros hablan de sombras que se deslizan por las paredes, visibles solo por el rabillo del ojo. Hoy, oficialmente, la cripta de los muertos permanece cerrada. No hay visitas, no hay informes públicos, no hay explicaciones. Pero quienes conocen la historia evitan pasar por el lugar de noche, y quienes alguna vez descendieron coinciden en algo perturbador. La cripta no está abandonada, está llena, y lo que permanece allí abajo no quiere ser olvidado. Testimonios que no debieron existir. Con el paso de los años, el silencio alrededor de la cripta de los muertos no se debió al olvido, sino al miedo.
Las personas que tuvieron contacto directo con el lugar coincidieron en algo inquietante. Hablar de la cripta parecía atraer consecuencias. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas, sueños recurrentes. Muchos optaron por callar. Uno de los testimonios más perturbadores pertenece a un ex sacerdote encargado de revisar archivos antiguos del templo bajo el cual se encuentra la cripta. Aseguró que, mientras catalogaba documentos, encontró referencias a rituales de sellado espiritual realizados a finales del siglo XIX. Estos rituales no eran funerarios, eran ceremonias de contención. Según las notas, el objetivo era silenciar el clamor que emerge desde abajo. El sacerdote afirmó que, tras leer esos documentos, comenzó a escuchar rezos durante la madrugada. No provenían del templo principal, sino del suelo. Eran oraciones incompletas, fragmentadas, dichas por muchas voces a la vez. Abandonó el lugar semanas después y nunca volvió a ejercer. Otro testimonio proviene de un ingeniero civil que participó en una inspección estructural del subsuelo. Durante la evaluación, su equipo detectó cámaras no registradas en los planos oficiales. Al intentar ingresar, uno de los trabajadores sufrió un ataque de pánico extremo. Decía que las paredes respiraban, que el aire entraba y salía como si el lugar estuviera vivo. Las mediciones de oxígeno eran normales, pero todos reportaron mareos y náuseas. El ingeniero relató que, al iluminar una de las cámaras más profundas, vio restos humanos acomodados en círculo. No se trataba de un derrumbe ni de un entierro masivo. Era una disposición intencional. En el centro, había un espacio vacío, como si algo hubiera sido retirado, o estuviera destinado a ocupar ese lugar. Vecinos antiguos del sector también comenzaron a hablar. Una mujer aseguró que su abuelo, quien trabajó como sepulturero en su juventud, le advirtió que nunca caminara descalza cerca del templo. Decía que la tierra se abre cuando huele sangre. Nunca explicó más. Murió sin volver a mencionar el tema. Un vigilante nocturno relató que, durante una ronda, sintió cómo el suelo vibraba levemente bajo sus pies. Luego escuchó un golpe seco desde abajo. Después otro, y otro más. No eran aleatorios. Tenían ritmo. Al apoyar la oreja contra el suelo, escuchó respiraciones profundas, lentas, como si cientos de personas durmieran juntas. Abandonó su puesto esa misma noche. Existen también testimonios de personas que no entraron físicamente a la cripta, pero que aseguran haber sido afectadas igualmente. Sueños compartidos, pesadillas idénticas descritas por individuos que no se conocían entre sí, pasillos estrechos, oscuridad total, manos que emergen de las paredes, voces que suplican sin palabras. Todos despiertan con la misma sensación de culpa, como si hubieran sido testigos de algo prohibido. Investigadores del fenómeno creen que la cripta funciona como un espacio de acumulación emocional. No solo contiene restos humanos, sino también el peso de muertes sin ritual, sin despedida, sin identidad. Epidemias enteras fueron encerradas allí, junto con el miedo y la desesperación de quienes murieron sabiendo que serían olvidados. Lo más perturbador es una teoría que circula entre especialistas. La cripta no libera su energía, la conserva. Cada intento de abrirla, estudiarla o documentarla reactiva algo que nunca se extinguió. Por eso, quienes se acercan demasiado comienzan a experimentar síntomas similares: ansiedad extrema, insomnio, sensación de ser observados, pensamientos que no parecen propios. Hoy, oficialmente, no hay actividad bajo el templo. No hay registros recientes. No hay permisos. Pero trabajadores cercanos aseguran que, en ciertas madrugadas, el suelo emite un leve zumbido, como un murmullo profundo que no se escucha con los oídos, sino con el cuerpo. Y quienes han estado más cerca coinciden en una advertencia final: la cripta de los muertos no guarda cadáveres. Guarda lo que quedó cuando nadie rezó por ellos. Y mientras permanezca sellada,
algo seguirá esperando abajo. Con el paso del tiempo, la cripta de los muertos dejó de ser un lugar oculto para convertirse en un punto de silencio forzado. No se colocaron placas, no se emitieron comunicados, simplemente se dejó de hablar de ella. Y en lugares como ese, el silencio no es olvido, es contención. Los últimos registros internos señalan que, tras varios incidentes inexplicables, se ordenó sellar definitivamente todos los accesos secundarios al subsuelo. No se documentó qué se hizo con los restos hallados, ni se explicó por qué ciertos pasadizos no aparecen en los planos actuales. Solo quedó una anotación breve: zona inestable, no intervenir. Quienes estuvieron involucrados en el sellado aseguran que la decisión no fue técnica, fue emocional. Durante las noches previas, varios trabajadores reportaron sueños idénticos. Una cámara abarrotada de cuerpos, todos de pie, inmóviles, mirando hacia arriba. Ninguno hablaba, ninguno se movía, solo esperaba. Un hombre que participó en la clausura confesó años después que, al colocar el último muro, escuchó golpes desde el otro lado. No eran desesperados, eran lentos, pacientes, como si supieran que el tiempo estaba de su lado. Al terminar, el silencio volvió de inmediato, demasiado rápido. Desde entonces, los reportes no cesaron, solo cambiaron de forma. Ya no se escuchan golpes claros, sino vibraciones leves. No hay voces definidas, sino una presión constante en el ambiente. Personas sensibles aseguran sentir mareos, tristeza profunda o recuerdos ajenos al pasar cerca del lugar, como si algo intentara filtrarse sin hacer ruido. Especialistas en fenómenos extremos coinciden en una teoría inquietante. La cripta no es un sitio de actividad, sino de acumulación. No ocurre algo allí abajo, permanece, se conserva, como una herida cerrada sin limpiar. El sufrimiento no desapareció, fue encapsulado. Lo más perturbador es que, según antiguos escritos religiosos, enterrar cuerpos sin rito ni nombre era considerado una condena doble, para los muertos y para el lugar que los recibía. Un espacio así no descansa, se transforma, guarda. Hoy, la cripta sigue sellada. No hay visitas, no hay cámaras, no hay explicaciones oficiales. Pero quienes conocen la historia evitan caminar por esa zona de noche, y quienes alguna vez descendieron, aunque sea unos metros, aseguran algo que nunca cambió. No sentían miedo de morir allí, sentían miedo de quedarse, porque bajo esa construcción no hay solo huesos, hay un silencio que aprendió a respirar. Y mientras nadie recuerde a los que quedaron atrapados sin nombre, algo seguirá esperando en la oscuridad. No para salir, sino para no estar solo nunca más. Si esta historia te dejó inquieto, déjalo en los comentarios. Tu opinión mantiene vivos estos casos reales. Suscríbete para no perderte más relatos de horror documentado, lugares prohibidos y secretos que aún esperan ser contados.